Hola, hola. Ok, por aquí, bueno, organizando todo, esperando que comiencen nuestros chicos y chicas a llegar. Hola, Sole. Hola, Hanna. Fanny, hola. Bueno, y aquí, bueno, aquí vamos organizando todo para este en vivo del día de hoy. Bueno, muy agradecida por por la asistencia siempre a estos en vivos. El viernes pasado no hice pues transmisión. Les expliqué por una historia lo que había pasado. Realmente no me sentía nada bien con la situación que había pues sucedido con el perrito rescatado que estaba padrinando y que bueno, estábamos muy pendientes de la evolución. Esas cosas me afectan mucho y bueno, por eso no, además hubo también un inconveniente con la persona, con el invitado, entonces pues decidimos más bien cancelar. Y bueno, y hoy sí nos venimos con toda en este en vivo. Hoy tenemos una invitada súper especial que ya está conectada en este momento y en un momento le voy a dar el ingreso. Como saben ustedes, siempre hago una introducción antes de que llegue nuestro invitado. Ustedes saben que a mí me apasiona el tema de los registros akáshicos, sobre todo lo que tiene que ver con la sanación, con sanación de linaje ancestral y con sanación de vidas pasadas, que es pues finalmente el objetivo de los registros akáshicos. Entonces, bueno, hoy quise hacer un en vivo donde vamos a hablar de otra terapia que se llama constelaciones familiares. Y vamos a hacer como un comparativo, aunque aquí no caben las comparaciones, porque cada una de estas técnicas tiene su estructura, tiene su forma de realizar, tiene sus objetivos. Pero sí hay un tema en común entre los registros akáshicos y las constelaciones familiares, y son las memorias que manejamos nosotros de nuestro árbol genealógico. Entonces, más que hacer una comparación y si una es mejor que la otra, aquí lo importante es ver que son terapias que se complementan, y esto lo hemos venido viendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando hemos hecho unos lives del 2020, unos del 2021, donde hemos hablado sobre precisamente cómo combinamos esas diferentes terapias, ¿no? Entonces nos complementamos, no competimos, nos complementamos. Y para esto, o sea, para hablar de este tema, pues he invitado a una de mis alumnas que adicionalmente a ser terapeuta en registros akáshicos es consteladora familiar y también, bueno, tiene su profesión como fisioterapeuta. Entonces le voy a dar ingreso a nuestra invitada de hoy, Cándida Montes de Oca. Cariñosamente la llamamos Candita, para que vamos a charlar hoy sobre, sobre este tema. Bueno, déjenme, la voy a buscar aquí. Bien. Ahí ya te envié la invitación, Candita, para que porfa la aceptes. Sí, ya lo acepté. Sí, Ahí yo ya la estoy acepté. viendo que estás, aquí ya veo que estás ingresando. Todavía no tengo tu Sí, imagen, pero sé que estás sí, allí. ya va, creo que es que está al revés la pantalla. La cámara. ¿Dónde le doy para volver? Ya, ya Eso. listo. Bien. Hola, Candita, bienvenida. Muchísimas gracias por asistir, por aceptar esta invitación tan especial. Y bueno, vamos a estar aquí charlando tranquilamente. A veces se me ponen nerviosos y me dicen, ay, Clau, pero ¿qué es lo que voy a decir?
¿Qué vas a decir? Pues lo que sabes. Vamos a hablar de tu proceso, vamos a conversar acerca de este tema que nos apasiona mucho, que son los registros y las constelaciones. Bueno, vamos a tener una charla informal donde le vamos a contar a nuestros seguidores precisamente cómo ha sido tu proceso, cómo ha sido la combinación con las dos terapias. Entonces, bueno, bienvenida Candita, gracias, gracias por estar acá. Buenas noches, muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias a todos los invitados por estar presentes. Bueno, es un tema muy interesante, muy apasionante, porque Sí, son dos terapias que son de gran contribución. Realmente, ambas son muy buenas. Y por eso, como tú decías, no es que una es mejor que la otra, son las dos se complementan, es muy cierto. Es la idea exactamente. de buscar, es una gran Ajá. ayuda para la persona que la solicita. ¿Por qué? Porque las personas, Bueno, por ejemplo, si antes de que le contemos y entremos ya en este tema, me gustaría que les cuentes a nuestros seguidores quién es Candita, a qué se dedicaba antes de llegar a los registros akáshicos, y ahí vamos a sí, ir llevando nuestra conversación hasta que lleguemos a ese tema fascinante. Entonces, cuéntanos sobre ti, cómo ha sido tu proceso y qué hacías tú antes de llegar a registros y por qué llegaste a registros. sí. Bueno, yo antes, sigo todavía siendo fisioterapeuta. Yo también estaba con las constelaciones. Yo vengo de Venezuela, estoy ahora en República Dominicana, y entonces estudié lo de las constelaciones en Venezuela. Y aquí siempre me han gustado, me habían llamado la atención los registros acásicos, pero siempre había alguna circunstancia por la cual yo no lo hacía, era muy caro, era muy difícil, siempre era muy como complicado para mí. Y no habían casi nunca en el lugar donde yo estaba. Hasta que un día una amiga me invita y me dice, oye, mira, mi hermana se metió en esto, también una que estudió, también una estudiante. Vea, aquí te invito a la invitación, no sé qué más. Yo me metí al primer nivel, era gratis. Y bueno, entré y me gustó. Yo digo, oye, esto me encanta. Pero primero no conectaba. Y yo cuando quería hacer los registros, ¿te acuerdas que te dije que me sentía mal? Que no sé qué? Y yo dije, ay, no, yo no voy a seguir. Pero cuando voy al segundo nivel, digo yo, bueno, me voy a tomar el momento. Y entré al segundo nivel. Wow, qué diferencia. Es que quizás al principio estaba como bloqueada, quizás. Y entonces cuando entra la segunda parte, que dice que hacemos el primer ejercicio y eso, me conecté así, con una facilidad. Lo que no había logrado antes, lo logré rapidito. Y yo, wow. Y me viajaban toda la información rápido, rápido, y anotando. Me dio como escritura rápido, porque no sabía qué iba a hacer, sino simplemente escribí, escribí. Y la información era muy cosa, muy concreta, y yo digo, wow. Y yo me sorprendí a mí misma. Y yo, wow. Y después entonces cuando empezamos las prácticas, me encantó más, cada día más, porque es una forma de contribuir a los demás y a uno mismo. Claro que sí. Además que bueno, siempre les he dicho que es más fácil leerle registros a otros que leernos nosotros. Y la explicación es simple, es simple. Cuando nos leemos nuestros propios registros, dejamos entrar nuestra mente y estamos todo el tiempo juzgando la información. ¿Será que esto es verdad o soy yo la que me la estoy inventando? ¿Sí serán los registros o será mi pensamiento que está ahí dando vueltas? Entonces eso genera un bloqueo porque empezamos a dudar tanto y nuestro inconsciente también ayuda a veces un poco en eso, ¿no? En que no hay seguridad, en que no sé, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que yo sí voy a ser capaz? Es que yo no siento nada, yo no veo nada, es que yo no... Y aquí el secreto está, es que cuando nosotros conectamos con nuestros registros, debemos conectar desde el corazón, no desde la mente, desde el corazón, conectar con la emoción, con esa sensación.
¿Qué siento yo cuando veo una imagen que me están mostrando? ¿Qué siento yo cuando escucho ese sonido o siento ese olor? O, o no sé, o me llega un pensamiento. ¿Qué siento yo? Hay que conectar es con la emoción y dejar nuestra mente, porque ahí está el ego dando vueltas. Ya hemos hablado en anteriores lives sobre el tema del ego, y el ego nos Sí. limita, el ego no permite que nosotros avancemos. Por lo tanto, siempre va a ser más fácil leerle a otros que leernos a nosotros. Y esto que te pasó a ti, le ha pasado a muchos alumnos y me dicen, es que no conecto, es que no siento, es que así va a ser todo el curso. Yo les digo, no, a mí me da a veces risa. Yo les digo, no se preocupen, esperen, vivan su proceso con sus propios registros, porque hay que hacer un proceso de autosanación. Pero cuando entran a leerle a otros se van a dar cuenta de la gran diferencia, porque cuando yo le leo a otro, yo suelto esa, esa expectativa. Yo la suelto, estoy tranquila porque la información que me está llegando es del otro, no mía. Entonces no la estoy juzgando, no me estoy enredando ahí con eso, sino que estoy diciendo, ok, es lo que me llega de él y se lo estoy entregando a él. Entonces lo que tú dices es muy cierto, Candita. Cuando nosotros entramos en todo este proceso, cuando llegamos a la parte de leerle a otros, y la más importante que yo siempre les digo, practiquen primero entre compañeros, para que vayan Ujú. adquiriendo esa seguridad, para que, porque entre compañeros no se van a juzgar, no van a decir, ay, pero ella no me dijo nada, ay, tan poquito que le salió. Ah, no, se apoyan. Ujú. ¿Cómo te sentiste tú realmente en esas prácticas con tus compañeros? Bueno, esas prácticas fueron para mí excelentes, porque inclusive me conseguí algunos compañeros que decían eso, que no conectaban. Yo les digo, tranquila, respira, recuerda que la profesora dijo que eso es poco a poco, y a lo mejor quizás tú estás esperando que llegue de una forma y quizás es de otra, porque veo que cada uno tiene una forma. Por ejemplo, yo no lo hago con los ojos abiertos, yo me centro y me concentro en lo que, y le digo a la persona que lo anote, que anote lo que yo le vaya diciendo. Porque yo no tengo los ojos abiertos, yo estoy muy metida en mí. Y entonces voy recibiendo la información y me va llegando y la persona va anotando. Y me sentí muy feliz con mis compañeros porque, claro, uno pierde el miedo y el compañero te va a decir si es cierto o no. O sea, y no hay el riesgo de que se vaya a molestar, por ejemplo. Sí, porque como no es una persona que te estaba pagando, si nosotros estamos practicando. Están aprendiendo, todos están en el mismo proceso de aprendizaje, entonces no hay las críticas, no hay juicios, antes se Exacto. ayudan mucho, ¿no? Siempre existe el, mira, no te preocupes, aprenden también a interpretar la información, ¿no? Eso es Sí, una ventaja grandísima que tenemos en nuestros grupos de apoyo, en nuestros grupos de prácticas, es que permanentemente están aprendiendo en conjunto y que sí, pues no dejan a al compañero allí, ¿no? Relegado, sino que, a ver, vamos a trabajar. claro. De eso se trata, porque ese es nuestro aprendizaje y nos apoyamos el uno con el otro. Es excelente, a mí me pareció buenísimo. Y Exacto. de hecho, el primer cliente que me salió a mí fue de una compañera que le hice y ella me dijo que ella quería que le leyera a otra persona, que no importaba si yo le cobraba. Y yo le dije, no, ya yo he hecho todas las prácticas, yo me he mandado mi certificado y eso. Entonces, yo le dije, bueno, yo no te voy a cobrar un precio grande porque estoy empezando y tú eres mi primer cliente, le digo, te voy a cobrar $10, le digo. Y le gustó a la persona y esa persona me recomendó a otra persona. Ujú. Y realmente es buenísimo porque yo siento que la gente, o sea, veo el antes y el después. Cuando la gente recibe la información, como que se le abre la visión, se siente diferente. Yo siento que a la gente les sirve mucho. Por eso que me gusta mucho esto. Claro, es que cuando la información sale del consciente,
empieza una transformación. Y muchas veces lo único que una persona necesita es escuchar esas palabras, es encontrar el origen de esa situación. Solamente necesita eso. No necesita grandes procesos de sanación. Lo único que necesita es darle vida a ese conflicto, es mostrar Ujú. de dónde viene. Y bueno, y allá luego vienen las instrucciones que nos dan en el Akasha de qué hacer para resolver ese conflicto. Pero Sí. realmente el solamente el poner sobre la mesa, pues por decirlo así, la información ya es Ujú. sanador para el consultante. Entonces no es algo complicado, es algo Ujú. sencillo. ¿Mm? Sí, sí, exacto. Yo lo que simplemente, después que yo hago mi oración y me siento y hago todas mis conexiones, yo me dejo fluir. Yo me dejo fluir, Ujú. dejo algo lo que va a salir. Al principio me venían unas palabras como que raras o que eran como fuertes, que yo no pensaba que las... Pero yo dije, bueno, yo esto no es mío, le digo yo. Yo estoy recibiendo información y debo entregarla como me la están dando. Y se la entregaba a la persona y después la persona me decía que sí, que le hacía sentido y le aclaraba muchas cosas. Y entonces ya ahí me fui sintiendo más segura. Simplemente digo lo que viene, la información que tengo, la transmito tal cual, sin ponerle ni Exacto. quitarle tal cual. Ujú. Y así me siento muy bien y las personas se sienten muy bien, muy agradecidas. Entonces eso es bonito Sí. cuando uno ve Y que está es apoyando. un servicio que tú le estás dando a la persona y Sí, sí, que, a ver, es que nosotros lo notamos, vemos la cara de la persona cuando llega a la sesión y cuando termina, y son dos expresiones totalmente diferentes. sí, muy cierto. Inclusive hay muchos que llegan por curiosidad, otros vienen con dudas y empiezan a ver que la información es verídica, que lo pueden comprobar porque eso es su vida, no es mi vida, yo de ellos no los conozco, no sé absolutamente nada y son cosas inclusive que no tenía forma yo de saberlas. Entonces las personas se quedan así, ya cambian, la cara le cambia muchísimo, muchísimo. Sí, yo he tenido la costumbre, más no tanto con las lecturas de registro, sino em, con las sesiones de coaching a las víctimas de abuso y maltrato con las que he venido trabajando desde hace 5 años. Siempre empezamos la sesión y yo tomo una captura de pantalla y luego al final tomo otra captura de pantalla y luego le envío y Wow, le digo, mira, tú antes y este es tu después. El cambio que hay en una persona cuando qué empieza a lindo. encontrar la información, empieza como a verla con claridad, porque mira, muchas personas que llegan a consultas de diferentes terapias vienen Ujú, muchas veces bloqueadas. Bloqueadas es porque están tan encerradas en su problema que no ven más ujú. allá. Entonces están totalmente consumidas por la angustia, por la tristeza, ansiedad, pánico. Hay una cantidad de emociones allí que no los deja ver más allá. Y es como llegar a un lugar y yo siempre lo comparo como que yo llego a un lugar y puedo lanzar un grito, como si me parara al borde de un precipicio y lanzara un grito y se escuchara por allá el eco y me desahogara y como que solté esa carga. Así pasa cuando una persona llega a una sesión y es una sesión de cualquier terapia, terapia de Sí, psicología, una terapia de registros, una terapia de constelaciones, de biodescodificación, de lo que sea. Es sí, liberador. Por eso sí. cambia su Ujú. aspecto, su Es expresión. increíble, es increíble cómo cambia el aspecto, es cierto. Es liberador, justamente esa es la palabra, liberador. Porque es que como si es, antes de entrar a la terapia, la persona está como si estuviera vendada y que está caminando por una avenida.
al quitarse la venda, wow, aquí hay carros y ya busca y se da cuenta que qué cosas puede hacer, cómo mejorar su vida, cómo mejorar una situación que quizás ella no la encontraba, o él o ella no la encontraban como salida. No encontraban salida Ujú. por ningún Sí, lado. O sea, y fuera de eso, lo que te digo, están tan metidos en el problema que las soluciones es, pueden estar ahí, ahí las puede tener enfrente, pero no las ve, porque su estado de angustia no se lo permite. sí, Entonces, el llegar a una sesión de una terapia y poder hablar de su problema, porque esa es la primera ujú, fase de la liberación, ¿no? Es contar su problema. Y luego que sí, podemos encontrar los orígenes de ese problema y luego darle unas soluciones, hace que inmediatamente su estado cambie. bien, también. Es cierto, es increíble como una persona de estar en un proceso que no encontraba, inclusive hay cosas que son de muchos años, y las personas no, no logran, inclusive han ido a psicólogos, han ido y no han encontrado, y encuentran el punto, la clave, y es magnífico, porque la gente se siente muy aliviada, además, y no piensa, porque cuando la persona no sabe qué es, piensa de todo, se, se hace mezclas de pensamientos y de situaciones que te los hace vivir situaciones muy difíciles. Ujú, exactamente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de una de las sanaciones que hacemos con registros akáshicos para que vayamos luego al tema de constelaciones. Vamos a hablar del tema de la sanación del árbol genealógico. Muchos, Sí, por no decir todos, nuestros conflictos vienen tanto de nuestro linaje ancestral o de nuestras vidas pasadas. Nos vamos a concentrar ahora en el tema de nuestro linaje ancestral. Nosotros traemos dentro de nuestro ADN unas memorias ya registradas, ¿verdad? Que hacen que muchos aspectos y situaciones sean repetitivas dentro de nuestro sistema familiar y que adicionalmente hace que se repitan de pronto en una generación, la siguiente no, pero en la siguiente sí. Y esto hace que al existir un desorden o un conflicto, unas memorias que generan ese desbalance, pues nosotros de pronto seamos los que repitamos situaciones de algún ancestro o una enfermedad que se viene repitiendo generación tras generación o el tema del bloqueo en la parte económica o también hola. comportamientos y conductas. Ujú, Entonces, a través de registros akáshicos, nosotros podemos encontrar el origen en nuestro árbol familiar, ujú. en nuestro árbol genealógico, dónde se generó el obstáculo, dónde se generó el conflicto. Y a través de la información que bajamos de la caja, que extraemos de nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente también habita en esas memorias y las memorias colectivas de nuestro árbol genealógico, bajamos esa información o extraemos esa información y le vamos dando un orden de acuerdo a lo que vamos descubriendo de su origen, de sus causas, las circunstancias en las que se generó ese problema. Y adicionalmente encontramos al ancestro que originó el problema. Entonces, dentro de registros akáshicos podemos hacer sanación ancestral, podemos trabajar, ubicar dónde se generó, ubicar el ancestro, conectar con esa energía del ancestro y hacer esa sanación. Ahora, nos vamos hacia el lado de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, eh, bueno, sobra decir que es una técnica también de sanación que ha sido llamada como una pseudociencia, que comenzó a trabajar Bert Hellinger, un alemán, él nació como en 1925 y falleció ahorita en 2019. Él comenzó a trabajar y a darle un orden a toda esta información y se creó, o él creó lo que se llaman las constelaciones familiares. Bueno, ¿en qué se basan las constelaciones familiares? Exactamente en un sistema
familiar, ¿verdad? Exacto. Por eso es que hoy quiero que hablemos que trabajamos en los dos sistemas. Que ya vimos que en registros podemos trabajar, ahora en constelaciones también podemos trabajarlo, pero antes de meternos de cabeza pues en la parte de la sanación, pues vale la pena también hablar un poco sobre qué son las constelaciones, Candita. Ok, las constelaciones familiares, como ya tú lo has dicho, nos trae toda la información que hay en nuestro sistema familiar. Hay situaciones, a veces en nuestro sistema familiar, o yo creo que todos los sistemas familiares tienen algún tipo de nudo, algún tipo de bloqueo que se va reflejando. Entonces, si una historia no se sana, se va a ir repitiendo, como ya habías dicho anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar de una generación a la otra. Si, por ejemplo, hay un alcohólico, hubo un abuelo alcohólico en la familia, quizás todos lo excluyeron porque el hombre era problemático, porque traía muchos problemas, entonces la gente, él lo abandonó, o sea, se alejaron de él y se olvidaron de él. Nacen los hijos y nacen los nietos. A los nietos le dicen que el papá, que el abuelo murió hace mucho tiempo. No le dan más información. No le dicen que era alcohólico, no le dicen nada. Simplemente que el abuelo falleció. ¿De qué falleció? Ahí estaba enfermo y ya. No le dicen más nada. Que resulta que puede ser que uno de esos nietos decida ser leal, en su inconsciente, ser leal a ese abuelo. Y resulta que cuando el muchacho empieza a crecer, se convierte en alcohólico. Ujú. ¿Y qué hace? Eso, según las constelaciones, es yo por ti. O sea, él está siendo leal a esa persona, porque ya que el sistema no lo veía, él va a hacer para que lo vean. O sea, Exacto. al momento del joven convertirse en alcohólico, ahí todo el mundo presta la atención, porque generalmente son los nietecitos o el nietecito o la nietecita más querida, las que todo el mundo está pendiente, y justamente esa es la que dice yo por ti al abuelo, una forma de lealtad, como se dice en lealtad familiar en el sistema, en la constelación se le llama así. Exacto. Entonces, ahí en la constelación, a través de las constelaciones, que pueden ser presenciales con personas, que se abre un campo morfogenético donde está toda la información de lo que se quiera trabajar, ¿sí? Entonces, en este momento se va haciendo, trabajando hasta llegar al punto de origen de esta situación. Exacto. Entonces vamos a ir por partes. ¿Ok? Hablamos de lealtades familiares. Tanto en registros akáshicos se presentan las lealtades familiares como en las constelaciones familiares. En los registros akáshicos nosotros descubrimos que con ese ancestro que generó el conflicto, el grupo de almas, un alma o un grupo de almas de ese árbol genealógico se ha unido por amor al alma de quien generó el conflicto o quien generó la situación. Entonces, digamos una enfermedad, el cáncer. La bisabuela o la tatarabuela sufría de un cáncer por el cual sufrió mucho. Nosotros hacemos acuerdos álmicos, ¿cierto? Antes de venir al plano físico. Entonces, por amor, nos unimos diferentes almas de ese árbol y acompañamos a la tatarabuela en la enfermedad. Y por eso vemos cáncer que se repite, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la hija, la madre, la hija, ¿verdad? Van repitiendo esos patrones, pero son por amor. Aquí nos vamos a las constelaciones, donde hablamos de las órdenes del amor, que fue en lo que se basó Bert Hellinger para darle un orden y una estructura a las constelaciones familiares. Hay tres clases de órdenes en las constelaciones. La primera es la de pertenencia. Entonces vamos a hablar de esa, Candita. Pertenencia. Todo miembro de una familia pertenece al árbol. Por derecho propio le corresponde un lugar, ¿verdad? Exactamente. Es muy Uh -huh. importante esto que he dicho, porque a veces los lugares no se respetan o a veces se omiten. Y en el universo no hay espacios vacíos.
es muy importante tener el lugar, o sea, todo tiene un orden. Los Exacto. padres Entonces, tienen un primero, lugar, pertenecer al árbol, pertenecer al sistema. Sea quien exacto, sea, haya hecho lo que haya hecho, pertenece al pertenece, sistema. queramos o no, pertenece al Ujú. sistema familiar. ¿Ok? Exacto. De ahí Sí, nos eso vamos es entonces a lo que tú hablas, los lugares, el lugar que corresponde. Esa sería la segunda orden de las constelaciones, que es la jerarquía. La jerarquía. jerarquía. También cada uno cumple un lugar, debe cumplir un lugar. Entonces explícanos acerca de la jerarquía. Bueno, la jerarquía se trata, como su nombre lo dice, o sea, van unos de adelante, otros detrás, o uno, no arriba y abajo porque nadie es mayor que nadie, pero hay el que llegó primero tiene la primera opción, o sea, generalmente llegan los padres, luego llegan los hijos y va, así se va de generación en generación, o sea, nuestros sistemas están formados por, tiene sus lugares específicos para cada uno. O sea, cada uno tiene, por ejemplo, el padre y está la madre, que son la cabeza de la familia. ¿Ves? Ujú. Entonces, luego van a venir los hijos y así va a ir creciendo la familia, pero primero van los padres de todo. Ok, allí hay que tomar en cuenta que papá siempre será papá, mamá siempre será mamá, el hijo mayor será el hijo mayor, el hijo del medio el del medio, el hijo menor el menor. Si llegara a fallar papá o a faltar papá y el hijo mayor quiere ocupar su lugar, ahí inmediatamente se va a generar un desequilibrio en el sistema, porque el lugar, esté o no esté, es del papá. El hijo mayor igual, él es hijo mayor, no es el papá, ni es la mamá, es el hijo mayor. Si llegara a faltar, a fallecer, el hijo del medio no va a ser ni va a ocupar el lugar del primer hijo, va a seguir siendo el segundo y ocupará lo que le corresponde hacer en su lugar. A eso se refiere esa orden de la jerarquía también. Cada uno ocupa su lugar, nadie reemplaza a nadie. Vemos muchos desequilibrios en familias porque Ujú. papá falleció y el hijo mayor, entonces pasa a ocupar el lugar del papá. Entonces se siente que es el papá, que él es el que manda y él es y quiere ocupar ese lugar que no le corresponde. Y se generan una cantidad de problemas y de conflictos en ese sistema precisamente por ocupar un lugar que no le corresponde. Exactamente. Inclusive, cuando ha habido un aborto, entonces, por ejemplo, está el niño, el hijo mayor, el segundo, o hubo un aborto, la mamá tuvo un aborto, o falleció el niño, entonces a veces como que tienen como a olvidarse de eso, entonces dice, el siguiente hijo, en vez de decir, después de eso la mamá tiene otro hijo, entonces en vez de decir, yo soy el tercero, porque está el otro que falleció, dice, yo soy el segundo. Y Y ahí no. hay un conflicto, ya ahí se genera un conflicto Exacto. que provoca problemas en el Eh, sistema. Ahí hablamos de los hijos yacientes, que es Ya el siente, hijo que nace después de uno que ha fallecido, ya sea exactamente. abortado o al nacer, que haya o haya nacido muerto o haya muerto al nacer. Ese es el yaciente, es el hijo es como el heredero del muerto. Y ahí sí que se Ujú. generan conflictos, Candita. O sea, porque Sí, empieza el que llegó después, va a cargar su historia y la historia de su hermano. exacto. Y aparte de eso, no se siente bien porque siempre siente que él no está en su lugar. Esas personas que a veces no, que se sienten que no están en su lugar, probablemente sean yacientes. Porque como no saben que, a veces ni siquiera saben que tuvieron un hermano que falleció, porque la mamá quizás tuvo un aborto o falleció y no se lo dijeron, o cualquier circunstancia. Pero la persona se siente, tiene una serie de características que son del yaciente, que así es que uno lo identifica. Por eso es que es Pero importante el tema de la pertenencia. Haya ujú, fallecido, haya nacido o no, pertenece y hay que darle su lugar dentro de ese árbol genealógico, dentro de ese sistema familiar. Y eso lo vemos también cuando hacemos investigación en los registros akáshicos.
exacto. que el origen de los conflictos del consultante se dan porque está llevando a cuestas la historia de un hermano fallecido y Ujú. que a él lo quisieron reemplazar. O sea, nació como reemplazo del hermano que falleció. Sí. Y justamente así se siente él en su vida, que está como reemplazando a alguien, que no tiene lugar, que él nunca está bien en ningún lado, o sea, siente como que no cabe en ningún espacio, porque su subconsciente sí tiene la información, y su genética, y ahí Exacto. tiene la información. Porque lo que le pasa a mamá, siempre los otros hijos lo van a saber internamente. Claro, porque vienen las memorias en el inconsciente. Exacto, Recordemos que nosotros tenemos memorias desde 9 meses antes de nuestra concepción, más los 9 meses de la gestación y hasta los 7 años. Entonces, imagínense exacto, todo lo que nosotros traemos. Es más, cuando nuestra abuela tuvo a nuestra madre, nosotros ya existíamos en mamá, porque claro, los óvulos de mamá ya estaban formándose en el útero de nuestra abuela. exacto. Y de ahí la importancia de respetar la jerarquía y de respetar a nuestras abuelas, porque ellas son una parte, bueno, todos en el sistema son parte importante de todos. O sea, todos somos parte de un mismo origen. Entonces es importantísimo que a veces las personas tienen conflictos con las abuelas y a veces no las respetan a las abuelas o los abuelos, no sabiendo la importancia de jerárquica que hay en el sistema para esto. Con la abuela materna más que Bueno, todo, ¿no? todo, sí, sí. Pero a veces la gente tiene conflicto y la denigran y hablan mal de ellas, pero sin saber todo lo que trae, la carga que le está trayendo a él energética tóxica, estar en eso, claro, eso se hace porque la persona no está consciente de que pasa todo eso. O sea, no está Exactamente. consciente de toda la información transgeneracional. Eso es verdad. Lo que hacen las constelaciones familiares es liberar esos conflictos del pasado que hay dentro de un sistema familiar. Los registros akáshicos, cuando hacemos sanación del linaje ancestral, lo que hace que es liberar esos conflictos del pasado que hay dentro de nuestro sistema familiar. O sea, por eso les digo que Exacto. son dos terapias que funcionan o sea, el objetivo es el mismo, que es Mismo que sanar sanar, esos patrones, ajá, sanar esos exacto, patrones que están bloqueando al consultante. Que claro, trabajamos de una forma diferente, claro, cada una de estas terapias tiene su estructura y su manera de hacerlo. Con registros lo hacemos con una lectura, bajamos la ujú, información o la sacamos del inconsciente y pedimos unas instrucciones para trabajar esa sanación. Con constelaciones exacto. familiares lo hacemos de otra forma. Entonces, Ujú. cuéntanos las 3 maneras de trabajar de las constelaciones. Bueno, se puede trabajar las constelaciones. Bueno, ahora hay muchísimos campos nuevos en las constelaciones, pero la básica es trabajar con el sistema familiar y todo, y el campo morfogenético. Entonces, tenemos una constelación que puede ser presencial, que hay muchas personas que están haciendo, como Sería como la o sea, grupal. exacto, Esa sería la el grupal, ¿cierto? Donde hay la muchas grupal, personas que cada uno va a participar. sí, exacto. Están las grupales, están las que es con figuritas que representan al árbol con las figuritas. Bueno, hay unas cantidades ahora, pero básicamente esas son las más, digo yo, las que más se usan. Desde el Sí, principio se fueron son la grupal, la la individual, grupal, porque yo puedo hacer individual, constelación solamente contigo, ¿no? Entonces yo puedo trabajar solamente contigo y usamos algunas herramientas. La grupal, que es donde personas extrañas a nosotros que no conocemos participan dentro. claro, Y la de las figuritas que tú dices, ¿no? Algunas se hacen con unos papelitos, con unos muñequitos, con diferentes formas de trabajar. Esas son hay las muchas, 3 formas de trabajar las constelaciones. sí. Ahora hay muchas, han surgido muchísimas variedades, inclusive se hacen hasta con cristales, se están haciendo ahora, están haciendo otras cosas.
Inclusive ahora se está utilizando mucho la mezcla de las dos, de la constelación con los registros. Ujú. Porque por ejemplo, hay un paciente, un cliente, perdón, un consultante que tiene algún conflicto X, ya los registros te dicen la información, pero si esa persona quiere quizás profundizar más y llevar directamente hasta ese asunto, puede utilizar una constelación para este punto específico. Aunque los registros le ayudan muchísimo, Claro, pero imagínate tú, abrirle los registros al consultante y al mismo tiempo hacerle una constelación. La información que wow, llega es, pero montones, montones de información. un montón de información. Y yo siento que a veces, a mí me ha pasado eso, que me ha llegado como toda la información es mucho como de constelación, porque es que muy, muy parecida, muchas cosas se parecen. La parte de la transgeneracional. Entonces, mandan también a hacer la actividad que tenga que hacer para sanar. Ujú, exactamente. Y Y es bueno, muy, una de las formas, dime. no, no, que digo yo que es muy interesante. Claro que sí. La que normalmente conocemos es la grupal. Es donde Sí, el consultante elige un representante de acuerdo a las instrucciones que da el constelador. Entonces le dice, por ejemplo, elige a alguien del público que te represente. Como ya el constelador con anterioridad sabe cuál es el tema que se va a trabajar, entonces le va diciendo, ahora, ¿quién va a representar, no sé, a papá, a mamá, ah, a tu abuelo o al fallecido o cierto? Sí, a y una además, enfermedad y a la y además enfermedad también. sí, la enfermedad, es que eso es increíble porque buscan se llama a un participante para que represente el conflicto. Sí, exacto. Sí, No exacto. necesariamente tiene que representar a otra persona, no, es a la Sí, enfermedad, a la situación, al problema, o sea, y se va, y todo se va dando de una forma, como esto es un manejo también de energía, eso es una sí, sanación cuántica. un campo, el campo morfogenético habla, es increíble, hay que estar ahí para uno ver tantas cosas que se ven, que se Exacto, sienten, y la forma, exacto. las personas, tú les ves el carácter, o sea, la forma, se le ve ya refleja el carácter, si era una persona brava, si era una persona sutil, si tenía miedo, todo, todo se ve, es increíble. Todo. Además, porque mira, digamos que dentro de el sistema familiar se maneja una energía colectiva, hay una energía que se maneja dentro de ese grupo familiar. Esa Sí, energía así es la que es. sale a flote en el Ujú. momento de hacer el llamado a quién representa a quién. Y cada persona, y la energía se empieza a mover y la persona no tiene ni idea porque ni siquiera conoce a quién está representando, mucho menos si está representando a un abuelo, pues menos que lo va a conocer. Y empieza, como tú dices, a generar unos comportamientos y unas Sí, situaciones que realmente lo es, están mostrando. inclusive, eh, es tanto, porque es que tú tienes una percepción. Yo cuando estaba estudiando, haciendo la formación, nos dieron unos papelitos y cada uno agarró un papelito y después se fueron dividiendo por grupos. Y bueno, nosotros no, como nadie sabía de qué se trataba, pues es increíble, eran tres grupos, eran los blancos, los esclavos los indígenas. Y cada uno yo sentía, a mí me tocó al lado de los esclavos, y yo no podía mover el pie, yo arrastraba un pie y andaba arrastrando un pie. Era un grillo que tenía, los grillos que le ponían a los esclavos. Ajá. Y ese yo ni idea tenía. O sea, es tanta la información y es tan verídico el campo morfogenético. Wow, que hay que estar ahí para uno vivenciarla. Sí, Es muy, muy bueno. yo he participado de una cantidad de sesiones de constelaciones, estoy formándome en constelaciones también. Sí, qué lindo. Entonces imagínate que las situaciones que uno vive
Y ahora uno diría, bueno, pero es que está de manera presencial, física, entonces pues sí, la energía se mueve, pero resulta que de manera online también se hacen Ujú, constelaciones grupales a través de Zoom y ujú. encontramos los movimientos del alma. Esas órdenes salen a flote y es Igualito. increíble, o sea, es increíble que esto Es suceda cuando increíble. las personas están a través de una pantalla, pero vemos es igual, las personas se ponen de pie frente a la cámara y todos observamos y empiezan a suceder una cantidad de cosas que decimos Sí, es increíble porque estamos es a través de una pantalla, ¿cómo se puede dar esto? Bueno, pues eso es el resultado claro. de que somos una energía y que Exacto. todo está hecho a base de energía. Exactamente. Todo es energía. Inclusive hay constelaciones fluviales. Y Ujú. yo, como me he formado con las otras constelaciones, las normales de Betelgeuse, y estas constelaciones fluviales también te dan muchísima información y más en el agua. Entonces se tratan en el agua y con de los muñequitos y todo en el agua, según lo que vaya surgiendo. Y es increíble. En el agua el muñequito busca al otro y se junta. Y, Sí, y, y, imagínate que y, he visto ejemplos como, hablemos, digamos, de problemas de pareja. Entonces el sí. conflicto lo generó la suegra. Entonces la suegra Ujú. está ahí, entonces se pone el papelito que representa a la suegra. Y bueno, entonces Ah, se le dice al consultante, ¿dónde ubicas a tu esposo y dónde te ubicas tú? Entonces, sí, yo lo ubico acá y acá. Ok. Y de un momento a otro el papelito, por ejemplo, el del esposo, se empieza a ir hacia la mamá y se le pega a la mamá y le da la espalda a la esposa y se va pues, mostrando toda la situación que está viviendo la consultante. sí, es algo bueno que hay que estar en esto para uno, porque de verdad, y claro, y es muy bueno porque cuando ya la persona se hace consciente de que hay una situación, pues entonces es mucho más fácil trabajarlo y Claro. soltarla. Y después que Ujú. una vez la persona vemos el conflicto, no sé si vamos a seguir a lo que va después Sí, de eso. entonces ahora vamos a ir digamos como al último paso. En registros akáshicos, ¿qué hacemos? Bajamos la información, traducimos lo que nos llega, le damos un sentido, pedimos instrucciones e inmediatamente hacemos lo que nos piden que hagamos. Entonces, ya sea una carta, un ritual, lo que tengamos que hacer para esa sanación con ese ancestro. O el ancestro se nos hace presente, el alma del Ujú. ancestro energéticamente se hace presente y hacemos el proceso. Eso es algo hermosísimo que nos ha sucedido, que el ancestro se presenta, pide perdón, o a veces llegan así como, no sé, Y a veces también refunfuñando estimula a la y siguen persona. como en su, o sea, es increíble también, porque nosotros, los lectores y terapeutas, somos como el puente, entonces nosotros percibimos la energía, recibimos la información y nosotros mismos la entregamos. Entonces, somos nosotros, es el ancestro, perdón, hablando a través de nosotros y nosotros Ujú. representamos todo lo que nos dice el ancestro. Entonces sentimos su emoción del momento. Es como similar a constelaciones porque nosotros empezamos Sí, a representar el papel del ancestro y tomamos hasta exacto. la posición, la mirada, la forma de hablar, hasta si está llorando, nosotros lloramos, si está enojado, nosotros nos enojamos, o sea, nosotros somos el puente y mostramos la información. Y ahí entonces Sí, hacemos todo el proceso de sanación. Ahora, en constelaciones, ¿qué pasa? Nosotros ya vamos descubriendo dónde se generó el conflicto, ya vamos sabiendo hacia qué integrante del sistema familiar nos tenemos que dirigir. Allí se manejan exacto. una serie de frases, ¿verdad? Hay unas frases Sanadora. confirmadoras, hay unas frases sanadoras y bueno, ahí se manejan diferentes tipos de frases Sí, en el proceso.
Pero entonces, ¿cómo hacemos la sanación dentro de constelaciones, Candita? Bueno, a través de esas, ya detectamos dónde están los puntos álgidos, qué es lo que provoca y de dónde. Ok, entonces hay que empezar a ordenar el sistema. Ujú. Porque siempre, como habíamos dicho anteriormente, cuando el sistema está desordenado, pues causa los conflictos, aparecen los conflictos. Cuando no, las personas no están en su lugar y cuando no están haciendo lo que realmente deben de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el conflicto. Ya detectamos el conflicto. Ah, ok, vamos, ¿quién lo originó? ¿De dónde se originó? Y ahí vemos cómo procede a hacer trabajar el perdón o la sanación y reconocer la jerarquía del otro, porque generalmente hay no está compensada la jerarquía. A veces el hijo quiere ser como ocupar el lugar del papá y no se da cuenta que el hijo es el hijo y que el papá es el papá y que ambos tienen sus roles y que hay que respetarlos. Entonces se comienzan a hacer las palabras de sanación y se comienza a trabajar, a poner el orden. Ahí ya es poner el orden y poner a cada cual en su lugar, que cada cual reconozca su lugar y haga la honra al que está en la jerarquía mayor. Y reconozca y perdone, porque generalmente la gente juzga al otro sin saber desde dónde viene, es porque el que castiga fue castigado, el castigador fue castigado una vez. O sea, el abusador fue abusado. Entonces, nadie da lo que no tiene. Y si una persona no recibió amor, no puede ser amorosa Ujú. en líneas generales. Entonces ahí se comienza a trabajar y a reconocer, se hace como un reconocimiento, el agradecimiento cuando proceda y la ubicación jerárquica de la persona. Para hacer la Candita, sanación, entonces en esa parte del proceso entraría la tercer orden, que es la del el equilibrio entre el tomar y el dar, verdad, ¿verdad? exactamente, exactamente. Ujú. Ahí es que todos, Porque, se ordena todo el sistema para que haya un equilibrio, porque justamente exactamente. la situación, el conflicto o el nudo es un desequilibrio en el sistema, es Ujú. justamente. Entonces hay que equilibrar todo, poner todo en su orden, en su jerarquía, tal como es, hacer la honra, el agradecimiento y el reconocimiento del lugar de cada uno. Y ahí hay una parte complicada, precisamente, y es la de tener que agachar la cabeza ante nuestro ancestro. Ujú. Porque como es claro, dentro de las constelaciones familiares se respetan las jerarquías. ¿Quién llegó primero? Y quien llegó primero, yo le debo respeto. Entonces, em, si es el abuelo el que se equivocó, Ujú. pues nosotros también, por respeto y por amor, honramos a ese ancestro. Aquí hay que Exactamente. recordar que, y esto se los he dicho a todos mis alumnos y lo he dicho en muchos live, nosotros no podemos juzgar a nuestros padres o no podemos juzgar a nuestros ancestros por lo que hayan hecho mal o bien. Ellos hicieron lo que pudieron con la información que tenían en su momento. Nosotros ahora Exacto. tenemos mucha información, tenemos acceso a muchas herramientas tecnológicas y nos enteramos de todo y podemos estudiar de todo y conocer lo que nosotros queramos. Pero nuestros ancestros vivieron sus etapas en su tiempo. Ellos Ujú. repiten lo que vieron, ellos repiten lo que les enseñaron, ellos vienen Exacto. con unos patrones de conducta heredados también de sus antepasados. Por lo tanto, Ujú. esos mismos patrones de conducta se van a repetir en todo el árbol. Nosotros vamos a cargar con esos mismos patrones de conducta. Ujú. No podemos juzgar ni criticar a nuestros ancestros porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Y esa es la base tanto de sanación en registros akáshicos para linaje ancestral como en constelaciones familiares. Le Exactamente. debo el respeto y honro a mi ancestro. Y si le tengo que agachar la cabeza y hacerle una venia, se la hago porque él llegó primero que yo.
Y aparte, Y eso le cuesta a la gente, ¿no? Eso lo hemos visto en sesiones de constelaciones, a la gente le cuesta hacerlo. y aparte de eso, hay otra cosa, que ese ancestro y todos nuestros ancestros cargaron con cosas para que nosotros no las cargáramos. ¿Ves? Ha pasado eso. O sea, por ejemplo, las guerras que se vivieron eran ya los hijos de los que vivieron en la guerra, los nietos, ya no tenían que pasar por esa situación. Pero la abuela, el bisabuelo y el tatarabuelo se hizo cargo de todo eso, de pasar hambre, de tener todo lo que, las circunstancias que habían alrededor de eso, y así evitaba que los nietos, los bisnietos y los tataranetos cargaran con eso, con esa, con todo lo que provocaba eso. Entonces, ellos se hicieron cargo de muchas cosas que no a nosotros no nos liberaron de eso. ¿Ves? Sí. Se También eso es encuentra una... mucho dolor. Encontramos mucho dolor en nuestros ancestros. Sí, Y mucho nosotros dolor. somos, y vemos también que somos muy desagradecidos, ¿no? Porque como dices tú, ellos cargaron con muchas cosas para liberarnos a nosotros. Sí, sí. ¿Cuántos abuelos no trabajaron duro en el campo y de sol a sol haciendo cosas terribles, pasando hambre y trabajo? ¿Para qué? Para que su hijo estudiara. Por ejemplo, el papá hacía eso para que el hijo estudiara. Gracias a que el hijo estudió, tuvo una mejor vida, y como tuvo una mejor vida, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos han tenido una mejor vida. Pero si no, hubiesen tenido que seguir la misma vida del abuelo, pero él luchó. Y entonces eso no se agradece, no se reconoce. Por eso es que se habla de agradecimiento, reconocimiento y honra. Hay que Ujú. honrarlos, agradecerles. Y eso era lo mejor que él podía dar, simplemente, él o ella. Es- ujú. Entonces la Exacto. gratitud, la gratitud. Entonces, en constelaciones, el objetivo es darle un orden al sistema familiar. Es que Familiar. cada uno ocupe el lugar que le corresponde. No tienes Exacto. por qué ir a ocupar el lugar de tu padre porque el lugar de tu padre, esté o no esté, es de él. El hijo mayor es el lugar del hijo mayor. El hijo menor es el hijo menor. El hijo fallecido es el hijo fallecido. Tiene un lugar Exacto. dentro del sistema Lugares. familiar. Sí, Ujú. y pasa mucho también, a veces, si el papá se va y tiene la hija, tiene una hija o una hija mayor, la hija tiende a ocupar el lugar del papá, inconscientemente, y empieza Se a vuelve la hacerse pareja de la mamá, se vuelven la pareja de la mamá. pareja de la mamá, y por eso le cuesta mucho a esa muchacha o a esa mujer conseguir pareja, porque ella en el subconsciente, energéticamente, ella está ocupando el lugar de papi. Si ya está comprometida, pues no puede tener otra pareja. O sea, su Ujú. corazón no puede estar para otra, su mente ni su cuerpo pueden estar para otro, porque su inconsciente, ella está siendo la pareja de su mamá. Y Exacto. no es físicamente, que hay que tenerse muy claro. No es que ella esté enamorada de la mamá, ni que nada, No, no, no. sino Sí, es, está ocupando es, el lugar de una energía que no le corresponde. O sea, hablando desde, es desde la parte cuántica, ella está ocupando un lugar energético que no es el de ella. Y corresponde. en registros akáshicos lo vemos. Cuando vamos a descubrir, por ejemplo, ¿por qué tengo tanta dificultad para tener una pareja estable? ¿Por Ujú, qué no? ¿Por qué ningún novio me dura? Porque es que no me llega el que es, o sea, me dejó el tren. Vamos a ujú. buscar el origen y encontramos que el papá falleció y que ella ocupó el lugar del papá para no dejar a la mamá sola. Y Ujú, entonces hay como un acuerdo entre ellas a nivel álmico que no es consciente a nivel físico, sino eso es a nivel álmico. Hace un ujú. acuerdo con su mamá de acompañarla durante toda la vida Vida. y ella piensa que puede tener un novio y al mismo tiempo estar con la mamá y resulta que no. Y por eso No. se le dificulta tanto. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Es devuélvete al lugar que te corresponde, que es el de hija, tú no eres la pareja de tu mamá,
no acompáñala y todo, pero no es tu lugar. Entonces también se hace un proceso de sanación en registros akáshicos y en constelaciones es igual, devuélvete al lugar de hija, o sea, quítate del lado de tu mamá, porque lo vemos también en los ejercicios, ¿no? La hija corre para el lado de la mamá y es ahí pegada como si fuera la siamesa. Sí, sí, es cierto. Y también pasa que entonces ella no consigue pareja y es por eso. Pero también en ese momento que ella se le dice, ok, vuelves a tu lugar de hija, ocupar tu lugar de hija, pero también haciéndole la honra, la gratitud a tu papá y poniéndolo en su lugar, aunque él esté muerto, aunque no exista, aunque nunca lo haya visto, pero energéticamente hay que ponerlo en su lugar, porque si no sigue la descompensación. Claro, es decirle, te devuelvo el lugar que te corresponde y yo ocupo el lugar que me corresponde. Y esto se hace precisamente con estas frases aclaratorias, estas frases amorosas, con todo esto que se trabaja entre constelaciones, le vamos dando el lugar a cada uno, ¿cierto? Y se va Exactamente, sintiendo, y ya se va sintiendo a nivel de energético el cambio. exactamente. Es justamente Y de eso es que exacto, y los cambios que vemos en las personas después de las sesiones, ¿no? sí, yo he visto un caso, por ejemplo, que la muchacha se vestía como medio hombre y buscaba deporte, inclusive buscan trabajo y deporte de hombre. No es que los deportes son de hombre ni los trabajos son de hombre, pero que son como más masculinos. Ujú. Y resulta que cuando ya hacen el trabajo, hacen el reconocimiento, la gratitud y la honra, pues esta mujer se convierte en una mujer femenina porque generalmente las ponen a vestirse, a ponerse ropa más femenina, a maquillarse, generalmente no se maquillan, andan con el cabello recogido, es completa, la transformación se hace completa, entonces ya es más, sonríe más, vive más alegre, comparte más, y luego aparece la pareja porque ya ella empezó a disfrutar y a reconocerse y a ponerse en su lugar. Que ahí en la constelación es ponerse en su lugar básicamente. Y es grandioso el cambio. Sí, se ven muchos, muchos cambios. Lo vemos desde registros akáshicos, lo vemos desde constelaciones familiares. Los cambios son Exacto. increíbles. Sí, sí. Y el cuerpo, la gente lo siente, la vibración cambia, todo. En los dos casos, porque uno Su tiene mucha entorno percepción. cambia, su entorno cambia mucho. No es solamente lo Exacto. que ella vive como persona cuando hizo el proceso, sino que su entorno también se comienza a acomodar. Sí, claro, claro, todo. Es eso, porque empieza el movimiento sistémico. Ujú. Yo tuve un caso de un muchacho, él decía que cuando él se inscribía en la universidad, él duraba como 3 semestres y se cambiaba de carrera. Después volvía a cambiar de carrera y cambió muchas veces de carrera. ¿Qué pasa? Cuando se le empieza a hacer la constelación, el papá de él y la mamá, cuando él tenía 7 años, estaba pequeño, lo llevaron a la escuela y lo dejaron en la escuela. Y se fueron, se perdieron, desaparecieron. Y él más nunca supo de ellos, lo recogió el abuelo y lo crió el abuelo y todo. Entonces, obvio, ese hombre crece, tiene ese hijo, el hijo le pasa la información, porque es que la información se la está pasando genéticamente y Claro. energéticamente. Entonces él tenía todo el tiempo ese conflicto. Y aparte, el muchacho le tenía dificultad para tener pareja. ¿Qué pasa? Cuando el muchacho crece y eso, el papá se había ido. El papá de él se fue. Obvio, una persona que fue abandonada, pues lo primero que va a hacer es abandonar. Entonces, el papá de él se fue, lo deja a él se ocupa el lugar del papá, que es lo que estábamos hablando ahorita, y obvio, él no consigue pareja, porque él está al lado de su mamá, y protege a la mamá y cuida a la mamá, y no permite inclusive que la mamá tuviera pareja, ¿ves? Porque está esa impronta ahí. Y una vez que él sabe todo eso, y él tenía años que no sabía del papá, cuando estábamos en la constelación, que ya se terminó y eso, él ve el teléfono y dice, guay, yo no sé qué pasó. Dice que lo estaba buscando la mamá y lo estaba buscando el papá.
El papá que tenía tiempo que no sabía de él, lo estaba llamando como un desesperado. Él tenía como 20 llamadas perdidas del papá. Y la mamá, porque como el papá lo llamó a ella, fue que le dijo que su papá lo estaba buscando. Nosotros nos quedamos así todos, porque nosotros sabíamos en que acababa el muchacho de hacer la constelación y ya el sistema, el campo se estaba moviendo. Sí. ¿Ves? Entonces, es fantástico, fantástico. Es Es fantástico. Y genial. aquí quiero contarles algo de por qué hablamos de, bueno, que todo esto es ay, Fenómeno, fenomenológico. lo quiero, Tiene que ver fenomenológico. Es que estaba pensando en una palabra. Bueno, sí, aquí vamos a hablar de los campos mórficos. Porque morfogenéticos. hablamos también de esto, de que por qué todo eso tiene que ver con toda esta cuestión mórfica. Les quiero contar algo que sucedió, por ejemplo, con unos animalitos, unos micos, unos simios, unos gorilas, que estaban en una isla. Ellos empezaron a lavar, creo que era lavar las frutas, o una fruta que se iban a comer, a lavarla. Ellos nadie les enseñó a ellos que la tenían que lavar para comérsela. Nada. Y ellos empezaron a lavar la fruta. Resulta que los investigadores que estuvieron en esa isla fueron a otro lugar en el otro lado del mundo y encontraron que unos gorilas también, más o menos de la misma raza, estaban lavando la fruta. O sea, nadie les dijo laven la fruta y nos vamos a ir a contarles al otro lado del continente que la deben lavar. Así sucede, de esto se trata todo lo que hablamos sobre los campos mórficos. Eh, Sí, Son memorias que hay también, es la energía, cómo se mueve dentro de digamos, dentro de una colectividad. Aquí hablamos de nuestro sistema familiar y es una energía colectiva que se mueve dentro sí. de nuestro sistema familiar. ¿Mm? Y la energía no tiene un espacio, la energía está en todos los lados, o sea, se esparce, se expande. Y Exacto. bueno, es eso, por eso es que todas las dos terapias son excelentes, las dos, y no es que compiten una con otra, como digo, ellos pueden ser, ayudarse una con otra, complementarse. Sí. Es algo bastante, es increíble a veces porque pasan cosas tan, como todas esas cosas que yo he dicho, nosotros porque Es hemos como estado tan en este tipo, mágico. O sea, no es sí, magia, pero sí es mágico. O sea, vemos que son cosas que no creeríamos que suceden, ¿no? Y bueno, y todo sí, esto también viene porque, em, digamos que no es que sea una moda la sanación, que ahora no, todo el mundo habla de sanación, que vamos a sanar con biodescodificación, que vamos a sanar con registros, que vamos a sanar con las constelaciones, que vamos a sanar con Reiki, que vamos a sanar. A ver, hablemos desde el año 2012. Comenzó un movimiento de empezar a buscar la respuesta dentro de nosotros y no afuera. exacto, Y ha que sido un realmente ya, proceso, ajá, es un proceso que hemos venido viviendo desde el año 2012 con el cambio de la era. Es empezar a ver qué hay dentro de mí que no me está dejando avanzar, qué hay dentro de mí que está afectando a mi entorno, qué hay dentro de mí que está afectando a los demás. Y en esa exacto, búsqueda interna, en esa búsqueda de voy a mirar dentro de mí, ya no voy a estar fijándome en lo que hacen los demás, voy a buscar las respuestas en mí, es donde ha surgido todo este movimiento de diferentes terapias, de diferentes técnicas, porque estamos yendo hacia adentro. Si estamos trabajando registros akáshicos, estamos yendo a nuestras memorias. Si estamos trabajando constelaciones, estamos yendo a nuestro sistema familiar. Si estamos hablando de biodescodificación, estoy buscando cuál es el origen emocional de mis enfermedades. O sea, estoy buscando dentro de mí. Entonces, no es que, porque alguien por ahí una vez me dijo, claro, es que como ahora es una moda y entonces le quieren vender a uno no sé qué. No es que le queramos vender nada a nadie. Es que el trabajo tú lo puedes hacer solito sin mm, necesidad de comprarle nada a nadie.
El trabajo lo haces tú, buscando dentro de ti, haciendo meditación, conectando con tus guías, con tu ángel guardián. O sea, el trabajo lo haces tú. Que estas terapias sí nos han dado a nosotros todas las herramientas para ir a la fija. Exacto. Y con claridad y de una forma que la persona sienta, porque tú le dices cosas que nadie iba a saber, y uno no es ni brujo, ni andamos. Yo siempre le digo a la gente cuando le digo de lecturas, porque muchas personas que no conocen de los registros, entonces yo le digo, esto no es carta, esto no es adivinación, esto es una información que baja, que es tu información Ujú. y que es para ti. Que está dentro de un campo cuántico. Ahí vamos a Ah, lo mismo. Estamos claro, dentro, toda nuestra información está en un campo cuántico. Ese campo cuántico habita en mi inconsciente. Puedo hacer una exactamente. hipnosis regresiva y la información va a salir. Puedo hacer una sesión de registro, la información va a salir. Voy a hacer una constelación, la información va a salir. Voy a hacer una sesión de biodescodificación y la información va a salir. También, también. Porque todas tienen su, o sea, todas son efectivas, todas tienen su campo. Y además, que es como decir los sabores, porque, ok, a ti te gusta la fresa, pero a mí no me gusta la fresa, al otro le gusta. Y quizás a una persona le es más fácil entrar en algo que en una terapia que en otra. Pero todas son efectivas y a todos nos sirven, a todos. Exacto. Ujú. Lo que hay que estar es abierto y receptivo. Y si tú estás viendo las cosas y te lo están mostrando y te lo están mostrando y no quieres verlo, ya eso es otra opción de esa. Es una forma de elegir la persona, pero es que la persona no quiere sanar, entonces, Hay que porque su estar bloqueo, con mente abierta y corazón dispuesto y sobre para poder todo cuando se trabajar. puede sanar, de cuando hay que perdonar a alguien que supuestamente nos hizo daño. Digo supuestamente porque realmente, si no le permitiste, no, o sea, como para estar el clavo tiene que estar el martillo, o sea, Oh, es claro. una, pero ya eso se va, es algo más profundo. Que quizás el consultante en el momento, si no lo entiende, uno se lo va explicando de una manera, la manera más sencilla que uno pueda. Porque sabemos Exactamente. que no son cosas que se manejan con tanta facilidad. Y no son modas, porque los registros acásicos son muy antiguos. La biodescodificación, toda esa información es antigua. Lo que pasa es que como que hubo una época que la taparon, la ocultaron, por tanto que no vamos a decir nadie, pero que el que sabía, entonces lo ahorcaban, lo quemaban y todo eso, entonces eso fue como que tapando, entonces se convirtió en algo muy secreto. Y que está, como estamos en la nueva era, y está aflorando, como la era de Acuario, tiene que aflorar, y todo está saliendo, toda la verdad, todas las cosas van saliendo. Entonces, básicamente, ya sabemos que las enfermedades todas tienen que ver con las emociones. Entonces, si hay una enfermedad, la podemos trabajar con constelación o se puede trabajar también con registros. Pero ahí va a salir el punto que la generó, desde dónde se generó eso. Que a Ujú. veces no es en la misma persona, sino en un abuelo, un tatarabuelo. Exactamente. Y ahí lo sabemos. Con cualquiera de las dos técnicas lo podemos saber. Y lo podemos sanar, que es lo más importante. Lo más interesante es que podemos combinar las dos, ¿no? Podemos abrir registros y hacer una constelación. Sí, 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 es buenísimo. Me encanta. Eso me encanta. Yo estoy enamorada de Bueno, todo lo que es sanar. Me encanta. sí, ha sido, yo creo que hemos podido explicar claro y conciso en qué Ujú. consisten las dos técnicas y cómo las podemos combinar, ¿verdad? Sí. Em, porque tengo alumnos que, por ejemplo, abren registros, pero son Ujú. tarotistas, entonces también lo trabajan con el tarot. Abren Sí, registros y hacen una sesión de limpieza y armonización de chakras y les va llegando información de qué chakra está sí, bloqueado y el por qué está bloqueado. O sea, es un complemento, es un complemento. Aquí ninguna es mejor que la otra, todas nos complementamos. claro, todas se complementan, porque aquí no se trata de una competencia, se trata de que la persona sane. Exactamente. Porque básicamente en eso se va. Más allá de cualquier cosa, es el interés es que la persona vea, sane.
Ujú. Este tema de constelaciones ha venido desde hace unos meses dando muchas vueltas debido a que en Netflix aparece la serie de Mi Otra Yo, una serie turca, donde muestran tres historias de tres mujeres amigas y bueno, y en 8 capítulos desarrollan toda la trama y es excelente. Yo me vi esa serie, me la vi en un solo día. O sea, yo la quería era ya terminar y me la vi en un solo día. Y, Sí, y la verdad es que, bueno, y nos habla también de un libro, eh, se me olvidó el nombre en este momento, me lo ese escribe, dolor no es, este este dolor dolor no no es es mío. mío, este dolor no es mío, donde habla precisamente de por qué traemos de nuestros ancestros, que estoy cargando con algo que no es mío, lo heredé. Y hay una película también que es de dibujos animados, que creo que es El Día de los Muertos. Ahí también Ujú. habla de todo eso. También la otra, una que es una serie colombiana, una, bueno, que trata de una familia colombiana, ahí hay cosas de constelación. Ahí está el excluido, que es Marcos, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Ese es el excluido. Ah, sí, 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 sí. Ese también tiene mucho de constelación, Ujú. que es de la oveja negra, porque como en constelación decimos la oveja negra, el que aparece, que es diferente y que quiere sanar, es el que va a sanar Encanto, el se llama Encanto. encanto, encanto. Ajá. Esa tiene mucho. Exacto. Que dice que no hablemos de Bruno o algo así, ¿no? No la he visto, pero es algo así, es excluyendo a Bruno. Exacto, es el excluido de la película. Y en el momento que se le hace, entonces él vuelve y el sistema vuelve a agarrar el camino y reencuentran la felicidad. Porque es que si hay un miembro excluido, falta algo. Y aunque no sepamos que está excluido, el cuerpo lo siente, nuestra mente lo sabe y el sistema Sí. lo sabe. Y es que como hay tantos secretos familiares, ¿no? Entonces, no solamente el tío borracho o el aborto, sino que hay una cantidad de secretos en las familias y que dicen, se murió el bisabuelo y con el bisabuelo se murió esa historia. O sea, de eso no se vuelve a hablar, de eso nada, eso no se puede tocar ese tema. ¿Y qué pasa? Que siempre va a haber un descendiente que va a repetir la historia. A mostrarle la cara que nadie quería ver. Exacto. Eso no se va a Y quedar oculto por toda la eternidad. Siempre va a llegar uno que viene a sanarlo. Es el sanador. Como digo yo, la oveja sanadora de la familia. Viene a sanar esa situación. exacto. Y eso es bien importante, porque si no lo ven en esa persona que vino a sanar, pues lo va a seguir repitiendo el sistema, lo va a seguir Exacta. repitiendo. Y muchas veces cuando hay un enfermo o cuando hay una situación así, porque no, por ejemplo, la mayoría de las veces cuando una persona tiene algún tipo de adicción, está conectado con un abandono. Y entonces tú escuchas que dicen, no, pero si ese niño se crió con su mamá y su papá, ¿cómo va a ser que él? No, a veces un niño, por ejemplo, si nace un niño y la mamá la tiene que llevar para otro lado porque por X circunstancias se enfermó, o el niño nace enfermo y la mamá tiene que irse, para el niño es un abandono. Ujú. El niño se siente abandonado, su subconsciente dice, mamá no está, y para remate no está papá, pero eso está en su subconsciente y desarrolla una adicción por eso, o por algún Claro. tipo de lealtad, o por algún tipo de lealtad. Entonces, Por eso ve lo nosotros tenemos importante. que poner atención a esas 5 heridas de infancia que todos los seres humanos tenemos al menos una. No hay ningún ser humano que no tenga ninguna. Todos tenemos al menos una. Sí. Yo siempre digo que más de una, Sí, siempre hay o más sea, de una. yo he tenido consultantes que tienen 3, 4 heridas de infancia. Es que el sistema básicamente, en líneas generales, ha sido creado, en nuestras culturas vienen de ese tipo de cosas. Porque qué, cuando llegaron los españoles, llegan a América, ¿qué hicieron? Violaron, arrastraron, quitaron, hicieron desastres. ¿Y eso qué? ¿Se quedó ahí en esta época? No, No, eso eso siguió, quedó impregnado en la genética. claro. Y en el sitio, en los pueblos, los sitios tienen mucha información.
Exacto, las memorias, tenemos las memorias de cada uno, ¿no? Lo que guardamos cada uno, nuestra alma, de todo lo que ha recorrido en todas sus encarnaciones. Tenemos la memoria de nuestro linaje ancestral, tenemos las memorias colectivas de donde nacimos, donde vivimos y de todos los lugares por donde hemos estado. Entonces nuestro Y no- inconsciente está cargado de esas memorias y todas ah, esas memorias en algún momento se dejan ver. claro, en algún momento surgen, tú las ves, surgen. Y siempre están surgiendo porque los comportamientos erráticos de muchas personas es por algún tipo de lealtad, algún tipo de que, ah, no, pero es que mi mamá era así, o mi abuelo era así, o yo no le hablo más nunca. Y ahí hay una memoria. O Ujú. por mí que se muera y no sé qué, pero es una memoria que hay ahí que hace que esa persona se comporte. Por eso Exactamente. es importantísimo no juzgarlos, no juzgar a nadie, porque cada cual trae su historia. Cada uno. Y totalmente, cuando nos choca tanto esa historia, es porque tiene muchísimo que ver con, no sé si te ha pasado con las constelaciones, cuando hacen las constelaciones grupales, aunque las personas no estén participando y no tengan que ver nada con lo que esté pasando ahí, algo le Le está cae. dando, Sí. alguna información le está dando. Es que Eso fíjate que siempre, en las constelaciones grupales todos sanamos. claro, a mí me No encantan es las constelaciones. solamente el consultante, los que están representando también, porque muchas veces el papel que representan necesitaban hacerlo para sanar Exacto, algo. Y te da todos los mucha demás información. asistentes también sanan. Claro, sí, sí, es así. Es justamente así. Porque esto, por eso que dicen, si tú sanas, yo sano. Porque justamente por lo del campo, ¿ves? Si una persona sana, mientras más personas se vayan sanando más en un sitio, pues más personas irán sanando en otro lugar. Claro. Van encontrando la cura o el origen, y después que encuentran el origen ya saben cómo curar. Eso es bien interesante. Sí. Estamos en la de las instalaciones y los registros. No, 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 es que definitivamente estos temas a mí me encantan y aquí podríamos durar horas. Lo que pasa es que Instagram no nos deja. Antes no, yo creo que me va a dejar por ahí hasta dentro de 10 minutos. Em, Bueno, pero estos temas son, ay, no sé, son tan apasionantes. El poder aprender de todo esto, el que nos da herramientas para nuestra propia sanación, para la sanación de nuestra familia, es maravilloso. El cómo nosotros a través de esto ayudamos a las personas. Y hay muchas sí, personas que dicen, yo me separé de mi familia, yo no quiero saber absolutamente nada. Y se niegan, nada, nada, nada. Y empiezan a vivir su vida como si la familia hubiera muerto y empiezan a vivir una ujú, cantidad de conflictos y no sí. entienden por qué. Bueno, te Y la cuento. primera respuesta es, no le puedes dar la espalda. Tú Ujú. perteneces, acordémonos, ¿no? La orden ¿Te número uno, gusta? la pertenencia. Tú perteneces. Mm, Vámonos a registros. Hay un árbol genealógico que hay que trabajar. Tú estás dentro del árbol. del No puedes árbol. salir, esa rama no se puede cortar. Ahí estás. Entonces esas Exactamente. personas sufren mucho, esas personas que se alejan de su familia, que niegan a sus padres, que niegan su ascendencia y que dicen es Claro, que yo quiero criar a mis hijos lejos de la familia. Yo quiero que mis hijos vivan una vida diferente a la que a mí me tocó. O sea, está bien que uno quiera lo mejor para sus hijos y darles yo, algo claro, mucho mejor de lo que uno tuvo. O sea, eso es válido. Pero claro, nosotros estamos trayendo unas memorias familiares a las cuales no podemos cortar. Y yo veo los claro, casos de consultantes que sufren mucho, mucho, porque están llenos de bloqueos. Y esos bloqueos son, primero, por haber negado su árbol, segundo, claro, porque no le dan el lugar a las personas y ellos tampoco se dan su lugar en el sistema familiar. exacto. Y justamente,
lo que va a ocasionar es el bloqueo en esa persona, porque él primero no está reconociendo su origen. Y encima de que no lo reconoce, lo denigra, Ujú. ¿ves? Y aparte de eso, no agradece. Entonces ahí no hay ni reconocimiento, ni agradecimiento, ni honra. Entonces hay un desequilibrio. Y aparte de eso se aleja. Y otra cosa que es importante acotar acá es que cada vez que una persona sanan 7 generaciones delante y 7 generaciones detrás, aún no estén vivas. Entonces eso Exactamente. es importantísimo. Sí. Aquí Grace nos hace una pregunta. ¿Y cuando la familia se aleja de ti? La familia se puede alejar, pero mientras tú tengas claro que perteneces a ese sistema familiar y le das a cada uno su lugar a nivel energético, tú dices, Ujú. pues él, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, mis tíos son mis tíos, mis primos son mis primos, mis hermanos son mis hermanos, allá ellos que se alejaron porque me están excluyendo y como me Claro, están excluyendo, ellos van a sufrir las consecuencias. Yo soy el exacto. excluido, pero yo soy consciente de que pertenezco a ese sistema y a cada uno de ellos le doy su lugar. Son ellos los que van a vivir las consecuencias de haberme excluido a mí. Y puede ser inclusive que cuando la persona, si son los otros que se alejan de él, cuando esa persona sane, esas personas se acercan. Yo he visto casos que los papás se fueron y a la persona hacer su constelación, inclusive a veces ni se conocía. Al aparecer, a la persona hacer la constelación, aparece el papá buscándola como un Sí. desesperado, o la mamá, o a esa persona que, pero simplemente para hacer la sanación, es que ya tú estás preparada, ya tú lo vas a ver de otra forma. Porque ¿qué Es que pasa? mira, Cuando uno, eso pasa en uh-huh, registros. En registros hemos hecho sí, sanación de mamá, sanación de papá. ¿Y qué pasa? La consultante llega a la casa y la mamá que no le hablaba la saluda cariñosamente. Dice, uy, pero sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que hubo un movimiento de energía. La energía se transforma. Haces tu sanación interior, pero tu entorno cambia. Como es adentro, es afuera. Tú sanas dentro, sanas afuera. Llegas a tu casa y tu mamá te habla. Llevan sin hablarse 3 meses. Y ella sale de una sesión de registros y llega a la casa y la mamá le habla. El papá que tampoco le habla, le pregunta algo. O sea, y ahí empiezan los cambios. Yo lo he visto con consultantes, y que también, cómo cambian sus relaciones con sus hijos, con sus padres, en su entorno laboral. así mismo. No, y que lo que pasa también a veces es que yo digo, él no me habla y entonces yo no le hablo. Y él no me habla y yo no le hablo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de los dos no cede, porque quizás fue una cosa que pasó hace muchos años, o quizás es alguna lealtad, como entonces, como suele pasar. Entonces, quizás cuando yo me abro y yo digo, ok, aquí está pasando esto, yo voy a abrirme a no seguir con esto porque quien está enfermo y quien está sufriendo es la persona que fue a consultarse. Entonces, cuando, claro, como ya él se abrió, ya él bajó la barrera, entonces ya es diferente. ¿Ves? Ya el Exacto. bajó su barrera, ya es diferente, ya el cambio mueve, todo se mueve. Ujú. Es así. Mira, aquí Tours Fran nos dice, ¿qué pasa con esas personas que se olvidan de su familia, renuncian a la familia nuclear de origen? Era lo que hablábamos hace un momento. Cuando la persona dice yo no quiero saber nada de la familia, yo me voy aparte, yo no quiero saber nada de ellos, para la familia él sigue existiendo, para la familia él sigue siendo el hijo, pero él es el que no acepta, él se excluyó y él es quien ha salido del sistema familiar y es quien va a vivir las consecuencias de Ujú. conflictos Verse y excluido. infinidad de problemas. Entonces va a empezar a tener bloqueos. Además, si nosotros renunciamos a papá y a mamá, estamos renunciando a la abundancia, a la prosperidad, al éxito profesional, a las relaciones de pareja, a las relaciones personales o sociales. Estamos renunciando a un montón de cosas. Entonces esa persona, sí, listo, se olvidó de la familia, no quiero saber nada de ellos, me voy y hago mi vida en otro lado y no quiero volver a saber de nadie. Pero su vida no va a ser el paraíso que él cree. Va a Claro, estar por más, lleno de conflictos. exacto, porque ¿qué es lo que pasa?
si él se aleja de papá y de mamá porque cree que ellos son menos, esta persona se olvida que él es 50% papá y 50% mamá. Exacto. Entonces, está autoanulándose, y por eso él se está autoexcluyendo, porque nadie lo está excluyendo, se está excluyendo él. Eh, Entonces, esa persona es importante que vea el por qué lo está haciendo y que las consecuencias que va a tener por eso. Porque Además, indiscutiblemente, se está haciendo responsable de todo lo que claro, venga. claro, y se está autoanulando. Es como esas personas que hacen las firmas, escriben, escriben y después se pasan muchas rayas. Eso está haciendo él, pasan autoanulándose. Ujú. Y no lo está Exacto. anulando a nadie. Y así va a vivir en su vida, es seguro que esta persona va a vivir su vida autoanulándose. Quizás tú puedes ser que lo veas muy rico, que tiene mucho dinero, pero está solo, probablemente está sola porque generalmente estas personas son desconfiadas, porque como no, si no confían en sus sistemas, no confían en ellos mismos, y si no confían en ellos mismos, pues no pueden confiar en nadie. ¿Ves? Exactamente. Entonces, va a pagar el precio de eso. Va a ser muy difícil. Y ahora, los hijos de esa persona Ujú. que decide alejarse y negarle a sus hijos el ver a sus abuelos, a sus familiares, esos niños van a vivir todavía peor sus vidas. Sí, claro, claro, claro. Ahí hay una pregunta que dice que el padre que se aleja de sus hijos y ponen el amor en hijos ajenos. Esa historia habrá que verla, porque, claro, así, a grosso modo, generalmente cuando alguien abandona es porque ha sido abandonado. En líneas Ujú. generales, eso es como una regla. Y muchas veces los padres abandonan porque están aterrados, no saben cómo ser papá. Porque como ellos fueron abandonados, no recibieron amor, ellos no quieren hacer como lo mismo con su hijo y el camino que en su subconsciente encuentra más fácil es huir y se pierden. Ahora, si va a querer a otros niños, habrá que ver hasta dónde, qué hay ahí. Y allí también hay que tomar en cuenta, ese padre reconoce que tiene unos hijos o los excluyó, porque si él excluye los hijos, él es el que vive las consecuencias de esa exclusión. Claro, Esos claro, hijos que él ahora quiere como si fueran de él, más adelante lo van a abandonar. Él va a vivir las exactamente, consecuencias de haber excluido a sus hijos. Ahora, exactamente. sus hijos no saben que él existió. Digamos que sus hijos nunca les contaron o les dijeron, su papá se murió, porque muchas mamás hacen eso, ¿no? Para que nunca pregunten por el papá que los abandonó y dicen, no, su papá se murió. Entonces, ¿qué va a pasar con esos chicos? Van a generar conflictos en su vida por la falta del padre. No han tomado la energía paterna y al no tomar la energía paterna, pues van a tener un desequilibrio en la parte económica, profesional, o sea, en su trabajo van a haber muchos conflictos. Exactamente. Ujú. Entonces, y crea también un conflicto en los mismos hijos porque ya ahí hay un desorden también. Pero Exactamente. seguro que esa persona que está abandonando al otro fue abandonado o se sintió abandonado. Porque a veces las personas piensan que porque el hijo se crió con papá y mamá, el niño no fue abandonado. Pero a veces papá y mamá están tan ocupados en los trabajos, en el trabajo, en la casa, en buscar todo y que para que el niño viva feliz, pero no le dan un abrazo, no le dan un beso, no está ¿No? pendiente, hijo, ¿qué Lo llenan pasó? es de regalos, ¿no? El último Play, el último Xbox, el último celular, o sea, una cantidad de cosas llenando vacíos con cosas materiales y creen que están haciendo presencia. Resulta que no, ese es un niño abandonado Claro, claro. Y eso es y lo que pasa. adicionalmente rechazado. Sí, es como la historia esa del niño que estaba reuniendo un dinero y le dice al papá que cuánto gana, cuánto le vale una hora del día de él. Ujú. ¿Ves? A Entonces él pagarle. le dice, ah, bueno, yo te compro una hora. Y eso es literal, eso pasa en muchísimas familias hoy en día. Cuando una mujer embarazada aleja a su pareja y no lo quiere cerca de ella, ¿qué pasa?
Pues lo mismo que estamos diciendo, o sea, ella le está quitando al hijo, Ujú. a ver, no le está dando el lugar que le corresponde al papá del hijo. Le niega al hijo tener contacto con él, le niega al hijo crecer con él, ¿verdad? Se aleja. El niño va a tener unas conductas y va a tener unos bloqueos en su vida por la falta de la energía paterna. ¿Qué pasa con esa persona cuando sea adulta? Si es una persona que dice, yo quiero ver por qué me pasa esto, yo quiero ver qué es lo Ujú. que sucede porque yo no avanzo, él no necesita ir a buscar al papá perdido. Él se conectará con la energía paterna y hará un proceso de sanación. En Sí, constelaciones o en registros, nunca le vamos a decir a la persona, usted tiene que ir a buscar a su mamá o a su papá para hacer un proceso de sanación. No, no no, hay que ir a buscar a la persona. Se hace a exacto. nivel energético. Energético. Tomamos la energía paterna, tomamos a papá, tomamos a mamá, es porque tomamos su energía, le damos su lugar, tanto de Ujú. pertenencia en el árbol como de jerarquía, y entonces ahí podemos hacer un proceso de sanación. Pero la Exacto. falta de papá o la falta de mamá siempre va a generar conflictos y bloqueos en una persona. Exacto. Siempre, siempre. Eso es indiscutible. Inclusive cuando niños que son adoptados, que no saben que fueron adoptados, y juran que ese es su papá y su mamá, siempre sienten que hay algo que les falta. Y terminan, muchas veces terminan buscando, por más bien que los traten, porque es que es su identidad, es su interior el que le está pidiendo. O puede ser que la persona no se sienta llena, que siempre siente que le falta algo, que las cosas principales que les cuesta conseguirlas. Es porque, aunque no se lo hayan dicho, el niño tiene la información, que cuando es un Exactamente. adulto pues, se va mostrando en las situaciones que van pasando. Así es. Sí, aquí definitivamente hay una cantidad de situaciones que podríamos analizar, mirar, investigar, pero bueno, desafortunadamente pues Instagram no nos deja estar aquí eternamente. Ya me llegó un avisito de que me da unos minutos para despedir. Ok. Entonces quiero, Candita, quiero que le dejes un mensaje a las personas que nos han visto y a las que nos van a ver luego con este en vivo grabado. ¿Qué mensaje tienes tú para ellos con respecto a lo que ha sido tu proceso con los registros akáshicos, en lo que ha sido todo tu proceso de sanación con todas tus terapias? Bueno, para mí, bueno, el mejor mensaje que puedo decir es que ha sido transformador. Realmente el yo saber todas esas cosas, porque antes, cuando estamos haciendo las terapias, primero sanamos nosotros antes de dedicarnos a sanar a otro, porque si estamos mal nosotros no podemos. Entonces, ese proceso de sanación para mí fue muy importante. Me ayudó a tomar muchas medidas, cosas que antes no sabía, a sanar con mis padres, que yo no tenía ningún conflicto específico con mis padres aparente, pero hay cosas que vienen de la niñez y uno no se acuerda. Y yo me llevo bien con mi papá, me llevaba bien con mi mamá, y todo eso lo trabajé a través de las constelaciones y he trabajado cosas a través de los registros, porque como nuestra vida hemos vivido tantas encarnaciones, entonces siempre hay una cosa que va quedando, entonces hay que ir sanando, siempre uno va sanando. Entonces, ¿qué puedo decir de los registros? Son excelentes, una excelente herramienta. Y las constelaciones también, son dos herramientas excelentes porque sanas tú y sana todo tu sistema. Al uno sanar cosas, trabajas el perdón, que es una de las cosas que yo creo que los flagelos que están acabando con el mundo, la gente no se quiere perdonar, el rencor, el resentimiento. Entonces, esa es mi experiencia con los registros y con las constelaciones. Y el ver cómo contribuyes y apoyas con otras personas, aquellos también sanan. Es esencial, eso para mí es muy importante. Exactamente. Gracias. Gracias, Claudia, por la invitación. No, 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 gracias a ti por haberla aceptado. Yo quiero contar, ay, me asustó mi gato, que tengo uno de los gaticos aquí y empujó una caja, me pegó un susto. Bueno, quiero contarles también que bueno, las inscripciones están abiertas para el curso de registros akáshicos.
Entonces, quienes estén interesados me pueden escribir por el interno para darles la información, porque ya el próximo sábado tenemos la sesión de nivel 1 y el siguiente sábado nivel 2 y el tercer sábado, ya sería el cuarto sábado del mes, nivel 3. Entonces, bueno, quienes estén interesados en tomar el curso, pues me pueden escribir al interno. Igual en mi perfil está el enlace al WhatsApp, entonces allí también les podremos dar información. Por otro lado, ya también les había contado a mis alumnos que pues vienen unos cursos adicionales que estaré dictando, entre esos pues estará constelaciones familiares, también, bueno, tengo en lista varios cursos y pronto vamos a tener un evento donde vamos a trabajar los registros akáshicos, pero lo vamos a trabajar de una manera vivencial. No soy yo la que voy a hablar en la clase. Vamos a trabajarlo, va a ser un proceso de sanación muy bonito y van a poder vivir en ese mismo instante el proceso de sanación con ancestros, van a poder trabajar sanación del niño interior, van a poder trabajar, bueno, diferentes cosas que no les voy a contar todo porque también quiero que quede una parte como sorpresa, pero va a ser un evento en el que vamos a vivir en carne propia lo que es trabajar con los registros akáshicos. Va a tener un costo súper accesible, súper económico, para que muchas personas puedan asistir, para que se entusiasmen y hagan también el curso completo, para que se formen como terapeutas y hagan lo que Candita y yo hacemos con las personas. Los orienten, Sí, los lleven de la mano a sanar. Pero primero, nosotros vivimos el proceso de manera personal y luego ya vamos a ayudarle a otros. ujú. Entonces, quiero agradecerte, Candita, de verdad, por haber estado. Estos temas son, ay, son magníficos, a mí me encantan y nos darían para muchísimos programas, para muchísimas transmisiones. Así que más adelante posiblemente volvemos a hablar del tema. Quiero agradecerles a todos que nos han hoy acompañado. Ahí, como no los he podido nombrar, les he ido dando el saludito automático, agradeciéndoles de verdad que nos hayan acompañado hoy, que hayan escuchado toda esta información. Este live va a quedar aquí en mi perfil y va a quedar en el perfil de Candita. Pueden, quienes estén interesados en hacer una constelación, tienen a Candita para que los pueda orientar. Así que, pues allí tienen ustedes el @ Cándida MD Oca para que la contacten quienes estén interesados en una sesión de constelaciones. Y bueno, también está mi Instagram, síganos a las dos para que se sigan como Nutri- nutriendo nutriendo, de porque toda esta información, de los live que estoy haciendo. Todavía no sí, sé si puedo hacer live este viernes porque tengo un compromiso precisamente a las 7 de la noche, entonces posiblemente no lo pueda hacer, pero el martes fijo, tenemos nuevamente un live. Si el viernes puedo, les avisaré, yo siempre estoy publicando mis historias. Así que, bueno, les agradezco de corazón. El live de hoy me encantó, Candita. Muchísimas gracias. gracias. Yo sé que a nuestros seguidores también les encantó. Este tema es maravilloso. Si quieren Y saber mucho más, váyanse a Netflix y vean Mi Otra Yo. Nosotros haciéndole publicidad a Netflix, pero de verdad es que es una y excelente serie. y Ustedes van a Encanto también. entender. Y el Día de los Muertos. Hay unas cuantas que tienen mucho de constelación. Pero antes no lo tenían como tan claro, ahora sí. Y bueno, también muchas gracias y estoy a su disposición también para la lectura de registros. Se pueden comunicar también a través de mi Instagram. Gracias, Claudia. Exactamente. Gracias a todos por acompañarnos. Registros, constelaciones y también les dará tips de fisioterapia en caso de que tengan por ahí algún dolorcito que les esté molestando. Entonces, chicos, besos, abrazos, bendiciones. Candita, un abrazo, besos, gracias por haber estado hoy y nos vemos en el próximo live. Cuídense mucho. Bye. Bye bye. Gracias. Chao.